Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Edgar Alquinta y estamos aquí en Investigando la Biblia. El tema de hoy tiene por título La Ley de Dios. Este tema está vigente hoy más que nunca en la historia de la humanidad, cuando nuestra sociedad piensa que no necesita obedecer a Dios. Es más, la sociedad de hoy ve la ley de Dios como algo anticuado y sin valor alguno. Por eso que es importante que tú y yo repasemos el tema acerca de la ley de Dios con mucho detalle. Pero antes de empezar este estudio, te pido que me acompañes, como siempre, en una palabra de oración. Amante Padre, te damos gracias por amarnos tanto que nos diste tu ley para que pudiéramos ver tu carácter y acercarnos más a ti por medio de Jesús. Amado Dios, te pedimos que al estudiar esta lección pueda traer transformación en nuestras vidas, que nos pueda ayudar, Señor, a tener una mejor imagen, una mejor descripción de quién tú eres y de tu amor para nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te ha pasado que vienes manejando lo más bien en la carretera, cuando de repente detrás de ti empiezas a ver unas luces como las luces de la policía? Tú miras la velocidad y te pones nervioso porque te das cuenta de que estás manejando a exceso de velocidad. Y si es tu primera vez que te ha pasado esto, no sabes qué hacer. No sabes si buscar los papeles del auto, no sabes si parar o si seguir. Te pones nervioso o te pones nerviosa. Entras en pánico y empiezas a pensar también en lo caro que va a ser esta infracción. Viene entonces el oficial de policía y te pide que por favor le muestres tu licencia de conducir y te dice que efectivamente estabas manejando a exceso de velocidad. ¿Cómo respondes? ¿Qué le dices al policía? Quizás les puedas decir, lo que pasa es que iba apurado a una cita. O quizás le digas que no te habías dado cuenta de que ibas tan rápido. En fin, las reacciones son diferentes dependiendo de la situación. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si no existiera un límite de velocidad en la carretera? ¿Te has preguntado qué pasaría si no hubieran leyes de tránsito que nosotros tengamos que obedecer? Qué interesante. ¿Sabes? Cuando pensamos en las leyes de Dios y qué pasaría si no existieran, o si decimos que solamente eran vigentes para los judíos en el tiempo de Cristo, o si pensamos de que las leyes de Dios fueron clavadas en la cruz del Calvario, nos damos cuenta entonces de lo importante que es saber más acerca de este tema, de estar más informados. Porque permítame recordarte que Satanás desea engañarnos en cualquier área que sea posible, y con mayor razón cuando se trata en el tema de la ley. Te recuerdo que Satanás desea ocupar el lugar de Dios, y para eso ha falsificado incluso la ley de Dios para engañar a cuantas personas pueda. Podemos verlo en la Biblia, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, cómo Satanás se presenta en el jardín y tiene una conversación con Eva. En esta conversación, ¿no es cierto?, sabemos de que él engaña a Eva pidiéndole que tome y coma del fruto del árbol del bien y el mal. En el relato bíblico nos dice que Eva cae en la trampa y come de este fruto. ¿Sabes? Este ha sido siempre el plan de Satanás, de engañar a las personas para que se aparten de Dios, para que duden de Dios. Su plan es mezclar la verdad con el error, de tal manera que sutilmente nos aleja de Dios. Es por esto que
el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo, tiene que siempre depender de la guía y liderazgo del Espíritu Santo. Esto es por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, y no por lo que dicen otras personas o otros que declaran conocer la palabra de Dios. Una de las ideas más comunes es que los 10 mandamientos existieron, pero que fueron eliminados cuando Cristo murió en la cruz. Los 10 mandamientos que usted lee en la Biblia fueron escritos por la mano de Dios. Existían también otros mandamientos que tenían que ver con la vida civil del pueblo de Israel, y estos fueron escritos por Moisés. Jesús mismo dice cuál es la función de los mandamientos o la ley de Dios. ¿Por qué no vamos a ver lo que Jesús nos dice acerca de la ley de Dios? Lo podemos leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice de estos 2 mandamientos? Él se está refiriendo a lo que les había dicho antes en el texto con respecto al amor de Dios y al amor que debemos de tener hacia nuestro prójimo. Y por eso hay quienes enseñan que la ley de Dios ha sido reemplazada por solamente 2 mandamientos: amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero, ¿se está refiriendo a esto realmente Jesús? Vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Él nos dice que su misión era cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios está basada en amor. Dios nos creó por amor. Él quiere ser amado. Él quiere tener una relación de amor con nosotros, con sus criaturas. Cuando Dios, en el Antiguo Testamento, libera al pueblo que había estado 400 años en esclavitud, Él les da la ley para que anden en el camino correcto. Ellos, durante tantos años de esclavitud, se habían olvidado de la ley de Dios y habían adoptado la cultura pagana del pueblo egipcio. Ahora que Dios los había liberado, era tiempo de volver a caminar según los mandamientos de Dios. Dios se los dio para su propia seguridad. Quizás podemos pensar en los niños. En nuestros hogares tenemos ciertas reglas y sabemos que estas reglas no son para ver cuándo los podemos castigar, sino que es para protegerlos, para que nada malo les suceda. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía que no debería de meter los dedos en el enchufe de la corriente porque me iba a lastimar. Por supuesto, a la edad cuando ella me enseñó esto, que era como yo tenía 3, 4 años, yo no entendía que lo que ella quería era protegerme. En ese momento lo que yo pensaba era que ella no quería que yo me divirtiera. Así que en la primera oportunidad que tuve, metí un dedo en el enchufe y de inmediato me di cuenta que mi mamá tenía razón en tener en esa regla en la casa. Amigos, Dios sabía que su pueblo iba a necesitar ciertas reglas. Y es interesante que las mismas reglas aplican para todos y en todas las generaciones. Lo que pasa es que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, su carácter tampoco cambia. Vamos a leer un texto que nos habla de esto ahora en el libro de Salmos, capítulo 111, versículos 7 al 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio.
Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amigo y amiga, nos damos cuenta de que los mandamientos de Dios son seguros, afirmados para siempre. Veamos ahora la relación que existe entre la ley y la salvación. Para esto, te pido que vayamos a leer ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Qué interesante. ¿Te diste cuenta cómo aquí se nos muestra el propósito de la ley? El apóstol Pablo les dice a los que aceptaban a Jesús y que no eran judíos que la ley no salva, que nunca los podría justificar delante de Dios. Es más, la ley nos acusa y nos muestra nuestro pecado. Nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero noten cómo somos los seres humanos. Siempre tratamos de buscar formas de evadir la ley. Por ejemplo, se sabe que en la carretera podemos manejar entre 5 y 9 millas por sobre el límite de velocidad y todavía estamos dentro del margen de la ley de tránsito. Por lo tanto, técnicamente no nos pueden dar una infracción. Sin embargo, Dios nos ha dado una ley que es clara y que no deja dudas. Vayamos a otro texto que nos habla también acerca de la ley. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué significa esto de estar bajo la ley? Quiere decir que estamos bajo la influencia de la ley de Dios, pero no es para la salvación. La ley nos muestra cómo es Dios y su carácter. Vemos que los primeros 4 mandamientos de la ley nos hablan de nuestra relación con Dios. En los primeros 2 mandamientos, Él nos pide que no tengamos ídolos. Ellos no nos salvan. Nos dice la palabra de Dios que no pueden ver, ni oír, ni hacer nada. Y es que la verdad es que Dios quiere que entre Él y nosotros no haya nada que se interponga. Él quiere que nuestra relación con Él sea directa, una relación de amor. Él no quiere que tú y yo estemos atados a ídolos que no tienen poder y que no pueden salvar. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos dice que debemos de tomar el nombre de Dios en serio, no en vano, y que debemos respetarlo porque Él es nuestro Dios. Él es quien nos da vida, protección, es quien provee para nosotros. Cuando usemos su nombre, amigo y amiga, te pido que sea con respeto, con amor, que sea para ponerlo en alto, que no sea usado en forma vana. El cuarto mandamiento lo vamos a estudiar con más detención en una próxima oportunidad, porque hay personas que están confundidas con el hecho de que Dios haya santificado un día en particular. Es un día donde dejamos de lado todas nuestras preocupaciones para pasar tiempo con Dios. Pero hay personas que no saben o no entienden lo que significa guardar un día solo para estar en comunión con Dios. Si preguntan acerca de por qué, entonces debemos
de estudiar con mayor detención este tema de este día especial con Dios. Muchos de ellos incluso se preguntan si de verdad es tan importante tener un día para estar con Dios. ¿Y por qué no puede ser cualquier día? En fin, todas esas preguntas las vamos a contestar más adelante. Lo que quiero dejar claro es que en este cuarto mandamiento, lo que Dios está queriendo proponer es tener intimidad con nosotros, es poder pasar un tiempo con nosotros, es poder tener una relación con nosotros. Amigos, aquí tenemos resumidos los primeros 4 mandamientos que nos muestran cómo es Dios y la relación de amor que quiere tener con nosotros. Él quiere que nada se interponga entre nosotros y Él quiere que esta relación sea de respeto y amor. Y por supuesto, Él desea pasar tiempo con nosotros en un día especial. Ahora vemos que los próximos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. El 5.º mandamiento habla acerca de cómo los niños deben de obedecer a sus padres. Porque al aprender a obedecer a sus padres, se les va a hacer más fácil, cuando sean adultos, poder obedecer y respetar a Dios. Dios también no quiere que lastimemos a nuestro prójimo, y por eso que la ley nos dice que no debemos de matar, no debemos de robar, no debemos codiciar ni adulterar con nuestro prójimo. Hacer esto perjudica a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Por eso es que Dios pone estas leyes. Él quiere evitar el sufrimiento y el dolor, dándonos esta ley para guiarnos, para protegernos. Por eso que Jesús dice que esta ley, la ley de Dios, está basada en el amor a Dios y el amor a nuestros prójimos. Amigos, es muy importante entender este concepto. La ley de Dios refleja el carácter de Dios y por sobre todo su amor. Cuando obedezco la ley, demuestro mi amor hacia Dios y hacia el prójimo. Vamos a otro texto que nos muestra cuál es el trabajo de la ley, cuál es el propósito de la ley. Lo leemos ahí en Romanos, capítulo 3, versículos 28 al 31. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amigos, en otras palabras, no porque usted dice que confía en Dios, significa que guarda su ley. La Biblia cuenta la historia de un hombre rico que se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús lo mira y le dice: guarda mis mandamientos. Y este hombre, al escuchar las palabras de Jesús, me imagino que se sonríe y le dice: oh, no hay problema. Desde que era niño, yo guardo la ley. Y aquí entonces que Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Continúa el relato bíblico diciendo que este hombre se fue triste para su casa porque tenía muchas posesiones. Amigo y amiga, quizás podemos estar guardando la letra de la ley, pero esto no significa que amamos al autor de la ley. Aquí
está la clave de todo. Este hombre guardaba la ley, pero no porque amaba a Dios, sino porque era lo correcto. Amigo y amiga, hacer lo correcto sin tener una relación con Dios no es suficiente. El texto que acabamos de leer nos dice que somos justificados por fe. Y la ley está ahí para darme conocimiento y para guiarme. Vayamos ahora a un texto muy simple que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una instrucción muy sencilla de parte de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús dice estas palabras si los mandamientos iban a ser clavados en la cruz y ya no existirían más? La verdad es que esto no tiene mucho sentido. Leamos ahora otro texto ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amigo y amiga, ¿qué texto más importante leemos aquí en la palabra de Dios? Si yo les dijera hoy que los mandamientos no existen y que pueden hacer lo que quieran porque Dios les va a perdonar, ¿cómo entonces usted explica el texto que acabamos de leer? Aquí Juan nos dice que cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Jesús y lo amamos, entonces guardamos sus mandamientos. De lo contrario, somos mentirosos. Amigo, esto nos demuestra que los mandamientos han sido siempre importantes para Dios. Lo fueron en el pasado, lo son ahora y lo serán para siempre. El texto que vamos a leer ahora también es importante porque nos dice acerca de el tema de cómo es que va a ser nuestra relación con Dios en referencia a la ley. Lo podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué hermoso este texto, qué linda promesa. Pero ¿qué significa esto de que Dios va a escribir la ley en nuestro corazón? Yo creo que definitivamente no significa que debemos memorizar los mandamientos. Habla de algo mucho más profundo. Habla de una relación genuina con Dios por amor. Al pensar en los tiempos en que vivimos, nos preguntamos, ¿tienen importancia los mandamientos de Dios hoy? Vamos a ver la respuesta. Ahí en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigo y amiga, ¿te diste cuenta que aquí en el último libro de la Biblia, donde nos muestra los últimos acontecimientos antes de la venida de Jesús, en este libro que nos muestra acerca del futuro, se nos dice claramente que en este lugar, en este tiempo y lugar, va a haber hombres y mujeres que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos caminan con Jesús, guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo entonces puedo negar que existen los mandamientos? ¿Cómo puedo negar
de que van a tener validez e importancia en el futuro? Cuando este texto nos aclara que en los últimos días de la historia, aquellos que caminan con Jesús son los que guardan sus mandamientos. Jesús nos da fe, nos da su gracia y su amor. En realidad no lo merecemos, pero lo aceptamos como respuesta a su amor por nosotros. Quizás alguna vez has escuchado la comparación que hay entre los mandamientos y un espejo. Un espejo nos muestra la verdad acerca de nuestra condición física. Me muestra si necesito lavarme la cara, o si necesito peinarme, o si tengo que arreglar mis anteojos. Pero no puede hacer nada más. Lo mismo sucede con la ley. La ley muestra mi condición no física, sino que mi condición espiritual, pero no me puede ayudar. Para recibir ayuda, tengo que ir a Jesús, y Él está listo para ayudarme. Qué hermoso es saber que la ley no está para destruirnos, sino que para llevarnos, para mostrarnos a Jesús. La ley nos muestra nuestro pecado, para que vayamos a quien puede perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta del papel importante que tiene la ley en nuestra salvación? La ley de Dios, nos dice su palabra, es justa y santa. Su ley nos lleva a los pies de Cristo. ¿Qué mejor lugar para estar que cerca de Jesús? Amigo y amiga, si de verdad amamos a Cristo, debemos de obedecer sus mandamientos para encontrar paz y seguridad en nuestras vidas. Si tú deseas poder tener esta experiencia con Jesús, si de verdad amas a Cristo, si de verdad estás dispuesto a obedecer sus mandamientos, lo que debes hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él te ayude a entender esta gran verdad que está en la palabra de Dios, especialmente este tema que estamos estudiando hoy acerca de la ley. El Espíritu Santo está ahí a tu disposición para guiarte, para ayudarte a entender este tema tan crítico que es la ley de Dios. Como hemos visto, esta gran verdad que está en la Biblia ha sido rechazada por muchos. Ha sido dejada de lado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu deseo al oír este tema? ¿Deseas de verdad vivir en armonía con Dios, guardando los mandamientos por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Deseas ser parte de este grupo de hombres y mujeres que siguen a Jesús y que guardan sus mandamientos? Amiga y amigo, esta es tu oportunidad para pedirle a Dios que te dé la fortaleza para guardar su ley. Esta es tu oportunidad para expresarle a Dios tu deseo de ser hijo o hija obediente a su ley. ¿Sabes? Esta es la oportunidad para que tú puedas acercarte a Dios a través de una oración y pedirle que te ayude a entender la importancia de la ley en tu vida. Que la ley no es nuestro enemigo o enemiga, sino que es una ayuda. La ley está ahí para protegernos, para guiarnos a Cristo, para mostrarnos el camino que debemos seguir. Quiero cerrar con esto. Leímos anteriormente el texto donde Jesús dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Y creo que ahí está la clave de este tema. No guardamos la ley para ser salvos. Obedecemos la ley de Dios porque amamos a Jesús. Sabemos que no lo podemos hacer nosotros. No tenemos fuerza
dentro de nosotros mismos. Somos débiles. Pero si tú y yo nos acercamos a Dios y le pedimos que nos ayude, le pedimos que nos dé fortaleza a través del Espíritu Santo, ten por seguro de que Él contestará y de que tu vida será cambiada y transformada al vivir en armonía con la ley de Dios, la cual simplemente nos enseña a que tenemos que poner prioridad en amar primero a Dios y luego a nuestros prójimos. Vamos ahora a tener una palabra de oración para reflexionar sobre este tema y para quizás a través de esta oración entregar nuestro corazón a Cristo y comprometernos a serle fiel. Oremos. Amado Dios, gracias por tus mandamientos que nos muestran tu carácter y nos ayudan a vivir mejor. Padre amado, te pedimos de que nos des el poder para ser obedientes a tu palabra, para reflejar tu carácter en nuestras vidas. Señor, gracias por mostrarnos la importancia que tiene tu ley ahora y para siempre. Señor, ayúdanos a ser fieles hijos tuyos hasta ese día cuando tú vengas a buscarnos y llevarnos para estar contigo en el cielo. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser real reflejo de tu amor en donde nos toca vivir, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, te dejo invitado, invitada para otra próxima oportunidad, donde nuevamente estudiemos otro tema tan interesante como el tema de hoy, en tu sección, Estudiando la Biblia. Que el Señor te bendiga grandemente, es mi deseo.